¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Encuentros en la Red. Hoy vamos a tratar los temas que estamos abordando en nuestras últimas ediciones, pero desde otro lugar. Tanto porque nuestro invitado es un experto en la medicina biológica, como por los puntos de vista que ha planteado desde el comienzo de la pandemia COVID-19. Básicamente, el doctor Goldsmith, que ahora vamos a hablar con él, tiene serias dudas de cómo se han realizado las mediciones para que esto sea llamado pandemia y también para que cada día nos den un número determinado de muertes, poniendo en duda las medidas que se han tomado en muchos países, los encerramientos, las cuarentenas, etc. El doctor Pablo Goldsmith es un experto, como decía, en enfermedades infecciosas. Desde hace 40 años es virólogo. Además, él es experto en biología médica y psicología clínica, que validó en París. Lo vamos a saludar. Doctor Pablo Goldsmith, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señora. Gracias por recibirnos. Doctor, usted, como hemos dicho al inicio del programa, es virólogo, lleva 40 años trabajando en el campo de las enfermedades infecciosas, está a punto de reeditarse su libro La gente y los microbios. Además es usted, yo diría que un humanista. ¿Es necesariamente un médico, un biólogo y un virólogo una persona a la que le importa la gente? Sí, si no, no estaría, no hubiera elegido lo que elegí como trabajo, ni dedicar por lo menos la mitad de mi tiempo a la función pública en hospitales públicos del Estado, en el cual se atienda durante toda mi carrera fue formación universitaria de residentes, de médicos y de bioquímicos jóvenes, trabajo mediodía siempre en hospitales públicos. Como no me podía ganar la vida, porque usted sabe muy bien lo que es en este momento el maltrato que se sufre siendo funcionario del Estado en prácticamente todos los países del mundo, inclusive en Francia, mediodía tenía que hacer trabajo privado de consultoría en desarrollo de nuevos tratamientos para enfermedades infecciosas. Uh-huh. Bueno, eso fue parte de mi tiempo, pero desde hace 20 años trabajo en la transmisión de lo que aprendí. Hay un viejo dicho que dice que el que sabe y no enseña no sabe nada, porque la muerte se lleva lo que uno tiene adentro. Entonces, si uno no lo transmite, no sirve. Doctor, usted tiene una mirada distinta o disonante o realista sobre la pandemia que nos acompaña en este 2019 y 2020. Usted ha dicho que el mundo está siendo asustado, ha utilizado un término que me ha llamado mucho la atención, acosado, término que me ha traído a la memoria un libro que seguramente usted conoce, de una psiquiatra fantástica francesa, usted vive en Francia, la doctora Irigoyen, sobre el acoso moral. La palabra acoso es una palabra fuerte, ¿no? ¿Usted cree que la sociedad, que el mundo está siendo acosado? Mire, cuando uno ve que los noticieros de televisión y de radio de casi todos los países solo hablan de una enfermedad respiratoria, que estamos en este momento utilizando nuestro tiempo y nuestro espacio para comentar lo que hace un virus respiratorio, que hasta el momento ha producido la muerte de mucha gente. Un muerto ya es mucho. Hay muchos. Tal vez va a haber 300.000 en todo el mundo. Uno se pregunta, ¿por qué este virus respiratorio ocupa todo el espacio? ¿Qué pasó? Y a partir de ahí digo, pero no puede ser que no haya otro tema en este momento. No puede ser que se hayan disuelto las clases sociales. No puede ser que no haya más luchas para reivindicar derechos. No puede ser que la gente quiera vivir mejor. No puede ser que haya cientos de miles de personas que se estén muriendo de cólera.
No puede ser lo que está pasando en Yemen o en Sudán. Muere una persona y todo el tiempo los canales de televisión enumeran muertes. O sea, todos los televisores del mundo están inundando nuestros domicilios con un recuento de muertes del COVID. Parece como que los medios de comunicación, durante las 24 horas, necesitan descubrir ellos mismos y hacernos a nosotros recordar que somos mortales, que somos seres para la muerte, cosa que lo sabemos. Es permanente. Nadie habla ni explica la cura, la mejora, los que no se enfermaron. Lo importante es cuántos mueren por millón, cuántos mueren por COVID, si es COVID o no es COVID. No hay otra alternativa. Ahora uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿De dónde viene ese miedo a la muerte repentino por un agente infeccioso que entra por vía respiratoria? ¿Qué pasa? Los médicos y la comunidad científica trabajamos hace mucho tiempo en temas de reducción del riesgo del infarto, del accidente cerebrovascular, tratamiento del cáncer. Son cosas que se ven, cosas que se explican y se mejoran. Y la gente vive más. Usted sabe que el promedio de vida, por ejemplo, en Japón en este momento es de 83 años. En la Argentina es de 78. O sea que gracias a todo eso, la gente vive más. Y esa gente en este momento es vulnerable de una infección respiratoria, que probablemente lo fue también antes, pero antes o no importaba o no se contaba. Pero si uno queda en el ámbito de lo humano, y si somos todos humanos, y si la pandemia es universal, fíjese que en Japón la mortalidad es de 83 años, el promedio de vida. Es maravilloso lo que consiguió la calidad de vida de ese pueblo. Pero Mozambique es de 42 años. La gente muere, el promedio de la esperanza de vida es de 42. Y en Guinea-Bissau, donde yo estoy trabajando, es de 47. Entonces, la edad, la esperanza de vida cambia. La pandemia de muerte no es la misma en todos los países. Y habiendo controlado ciertos problemas de la circulación cardíaca, de ciertos cánceres, se mejora y se llega a tener gente que llega a los 80 o 90 años en buena salud. Pero pareciera que nos prometieron la inmortalidad, que en este momento hay que ser inmortal, que la ciencia tiene que dar respuesta a todo y que una infección respiratoria no puede matar a nadie y que hay que vivir con la salud como el valor único y supremo de la eternidad juvenil. Entonces, en pocas semanas se acabaron las ideologías, no hay nada más que defender. En pocas semanas no hay más injusticia. Es cuánta gente va muriendo, es de lo único que se habla. Nadie habla de cómo mejorar las condiciones de vida de nadie. Nadie habla de los que creen o no creen en un creador. Se acabaron las discusiones religiosas, ideológicas y políticas. Lo único que importa es qué pasa en los centros de salud, qué están haciendo los médicos, qué pasa con los respiradores, qué pasa con los seguros sociales. Y se acabó todo tipo de razonamiento, se congeló la posibilidad de discutir y de elaborar lo que le pasa a la humanidad durante 2 meses. Es muy interesante, porque yo desde el principio digo, no puede ser que haya un monopolio absoluto de una infección respiratoria. ¿Sobre la base de qué? ¿Usted considera que el COVID-19 es una pandemia? El COVID-19 es una infección respiratoria que afecta a numerosos países del mundo, que tiene un número de muertos en las personas de más de 65 años importante y que todavía no podemos calcular si es mucho más mortal que lo que fueron las infecciones respiratorias de otros años. Pareciera que en España y pareciera que en los Estados Unidos este año hay más muertos. Hay que
verificarlo, hay que tener en cuenta qué pasa, hay que ver si realmente fue el COVID o el COVID asociado a otro tipo de patología. Y todos los días los médicos están aprendiendo, todos los días. El problema es que mientras aprenden y tenemos un ámbito de duda, ocupan todo el espacio mediático. Y desgraciadamente, las chaquetas blancas, los guardapolvos, están ocupando demasiado espacio para decir que no saben, cuando lo mejor lo que hay que hacer es decir, no sabemos si esto es peor o mejor que otras epidemias. Sí se sabe que en 1968 la gripe de Hong Kong fue 10 o 20 veces peor. Sí se sabe eso. Que el H1N1 mató menos gente que lo que se preveyó. Y que esto, por el momento, hay gente que está muriendo, a la cual se le atribuye que es el COVID, y no todo por el momento es conocido, ni tampoco el momento en que aparece el brote. Porque cuando se dice que el brote se denuncia en enero, y yo empiezo a mirar los datos, yo digo, ¿quién sabe si este virus no circulaba antes? Y ahora se dieron cuenta que en Francia hay un señor que no fue a ningún país, que vivía en su casa, y que encuentran un suero en un congelador de él, y que en noviembre ya era positivo para el COVID. Probablemente el año pasado hubo enfermedades por coronavirus, yo no sé si de este o de algún otro, que produjeron neumonías, pero nadie las contó. Entonces, todo lo que se está hablando es con un nivel de incertidumbre muy importante. Entonces hay que ser más modestos, es decir, no sabemos, no se sabe si esto es peor o es mejor, estamos estudiando y estamos aprendiendo. Doctor, ¿deberían los gobiernos contar en sus equipos, en este caso, de urgencia, en esta pandemia, en esta política, decisiones de política social que tienen que tomar los gobiernos en todo momento, a minuto, deberían de contar con bioestadistas? Tienen que contar con especialistas de distintos ámbitos, pero no puede ser que haya el monopolio de ciertos tipos de epidemiólogos que hagan cálculos y previsiones y se equivoquen, pero no es la primera vez. Ya se equivocaron también con los priones y la enfermedad de la vaca loca, que hizo que maten a 50 millones de animales en Europa. Se equivocaron con el H1N1 y se equivocaron con el SARS. O sea que los modelos son modelos de escritorio, de computadora y de país desarrollado, no son modelos de lo real. Entonces, los gobiernos tienen la mano atada a esta gente que está en la OMS y en centro de decisión, que no responden a intereses como lo hacen los que hablan de las teorías del complot. Aquí no se trata de mala intención, no. Yo no acuso a nadie, y eso es lo grave. Inmediatamente uno asocia y amalgama lo que yo puedo decir con complot. Aquí no hay complot, acá hay incompetencia. Y acá hay además una maximización, se maximiza el poder de las ecuaciones matemáticas y no del contexto social. Y eso es gravísimo. Porque, ¿qué pasa? Que nos dimos cuenta que esta enfermedad es una enfermedad que se llama de la superdifusión. ¿Cómo de la superdifusión? Uno se pregunta, ¿qué quiere decir? Siempre hubo neumonías, siempre hubo virus respiratorios, pero fíjese usted que hubo eventos y la enfermedad se transmite, por ejemplo, en Francia. Todo empezó en la reunión de una iglesia evangélica, en la cual 1000 personas fueron, se contaminan, y de ahí 250 colegas y enfermeras se contaminaron en la región este de Francia. En Italia hubo un partido de fútbol con 40.000 personas y a partir de ahí empieza, o sea, la dinámica de esta infección, como de otras infecciones respiratorias, no empieza en la calle, no empieza en el trabajo, empieza en esto que se llama la supercontaminación o la transmisión nosocomial en el hospital. En Alemania, por ejemplo, hubo en Kangel una reunión
en un pueblo, en una especie de fiesta de carnaval local, en un pueblo de 11.000 personas, y bueno, 1 de cada 5 no tuvo ningún síntoma. Hubo 450 hogares contaminados con 919 personas. La mortalidad fue del 0,37%. ¿Sí? Entonces, cuando uno analiza lo que pasó en esta supercontaminación que era en los hogares, no se tuvo en cuenta en las decisiones. Bueno, España es gravísimo también porque la tragedia estalló el 23 de marzo y empezó después que el encierro de la gente haya sido iniciado. Ahora, ¿qué pasa? No empezó después de que el encierro de la gente se hubiera iniciado. Se supone que empezó antes, que no se tomaron medidas y después la tragedia, yo hablo de la tragedia, no hablo del brote, hablo de la tragedia. La tragedia que es para mí es el día que el ejército llegó y hizo los descubrimientos macabros en las residencias geriátricas. Ya. El 70% de la gente que había fallecido estaban en residencias. Y 86 investigaciones están abiertas, de civil y de penal, por negligencia de miles de personas mayores, ancianos, de los cuales en 373.000 camas que hay, eran casi todas en residencias privadas de ciertos grupos, y tuvo que tomar decisiones muy serias la región de Madrid, porque no había atención médica correcta, personal formado y condiciones sanitarias, con lo cual lo que se dice de España tampoco son datos referidos únicamente al virus. Este virus, ¿qué revela? Revela que la medicina hizo que vivamos más años, pero tenemos que cuidar más a los que tienen más años, porque son vulnerables, y no se los cuidó. Y no se los cuidó en muchísimos países. Y las personas discapacitadas tampoco están cuidadas. Las personas psicóticas o las personas que tuvieron polio en este momento en Francia tienen una cantidad de inconvenientes para moverse, para conseguir personal, para conseguir asistencia. Y esta enfermedad respiratoria lo que está haciendo es mostrar cómo la vulnerabilidad se dejó de lado, la vulnerabilidad psiquiátrica y la vulnerabilidad orgánica, ¿no? Y eso es evidentemente muy... esta enfermedad lo que ha sacado a la vida, lo que nos ha sacado a la vida, a todos nosotros, es ponernos unas gafas con la capacidad de ver lo que estaba por debajo de lo que veíamos, pero no estábamos mirando, mirábamos para otro lado, que es la vulnerabilidad, el abandono de los viejos, de nuestros mayores, y esto de lo que usted está hablando. En Madrid en concreto, ¿qué sucede? Que Madrid es una comunidad que empieza a privatizar la medicina. Y entonces... Sí, desgraciadamente son instituciones financieras francesas que invierten, donde lo importante no es la calidad, es la rentabilidad. Y es el problema que hemos tenido en los hospitales durante los últimos años. La salud no es un negocio si está en manos del Estado. Pero cuando los administradores fueron formados en escuelas en las cuales, o en universidades, en las cuales lo único que ellos tienen que hacer es reducir costos, no puede en ese caso obtenerse calidad del cuidado. Ahora, fíjese usted que por un lado, los avances de la medicina hicieron que la esperanza de vida aumente. Sí. Y aumentó mucho gracias a los avances de la cardiología, de la cancerología, de la neumonología. Pero en este año nos dimos cuenta que vivir más años necesita otro tipo de cuidado que no se tenía en cuenta, que es la protección de virus respiratorios, que siempre mató. Y este año, por ahí, se le prestó atención y se puso la lupa sobre ese problema, que probablemente existió antes, y tenemos que evaluarlo con datos históricos para saber si realmente esto fue un fenómeno nuevo o es un fenómeno que se amplifica, pero que además sobre el cual se puso la lupa. Déjeme conocer desde su punto de vista
Déjeme conocer qué opina usted de cómo habría que haber hecho las cuentas, porque esto es muy importante. Lo que más le afecta a la sociedad es el número. Te levantas por la mañana y miras el celular, lees las noticias, hoy ha habido tantos muertos y tantos infectados. Yo le pregunto, ¿muertos sobre qué cantidad de la población?